Hola a todos. En este video vamos a iniciar a resolver algunos ejercicios acerca de encontrar las raíces de un polinomio. Y para esto primero pues vamos a definir lo que son las raíces del polinomio, prácticamente un repaso de algunos conceptos que ya hemos comentado, tanto en estos videos y sobre todo en las sesiones de Zoom. Y después vamos a iniciar un repaso por algunos teoremas que adicionales a otros que ya hemos comentado, como los del residuo y del factor, y de algunas herramientas que vamos a estar utilizando constantemente como división sintética. Todo esto en conjunto nos va a servir para que el proceso de encontrar las raíces de un polinomio sea más sencillo y no se convierta en un proceso largo. Es decir, estos teoremas nos van a ayudar para descartar ciertas raíces, para saber cuáles son las posibles raíces de un polinomio, y entonces vamos teniendo un procedimiento más corto, sobre todo para aquellos polinomios que son de grado muy alto. Entonces, antes que nada, vamos a redefinir lo que son los ceros o raíces de un polinomio, que ya habíamos comentado. Vamos entonces a estudiar este polinomio y para eso pues vamos a platicarlo de esta manera. Imagínense que nosotros tenemos un polinomio, en este caso un polinomio que se llama f de x, y que estos que tenemos aquí son sus factores. F de x entonces es igual a x menos 1 por x menos 2 por x menos 3. Ya hemos comentado entonces que para que le podamos llamar a cada uno de estos como factor de un polinomio, pues tienen que cumplir lo que nos dice el teorema del factor, es que el residuo de dividir al polinomio entre cada uno de estos términos, pues tiene que ser igual a 0. Entonces en algún punto tomamos un polinomio, lo dividimos entre x menos 1 y el residuo fue 0, y lo mismo pasaba con x menos 2 y con x menos 3. El desarrollo entonces de estos productos, de este producto que tenemos aquí, lo que nos va a dar es el polinomio en este caso f de x. También ya habíamos comentado que bueno, un polinomio de grado 3 pues tiene 3 raíces, un polinomio de grado 4 tiene 4 raíces, y eso nos lo dice el teorema fundamental del álgebra, que lo vamos a enunciar más adelante. Y también comentábamos la conveniencia de escribir a un polinomio en términos de sus factores, porque de aquí nosotros muy claramente podemos ver que si x vale 1, este factor se hace 0, y como está multiplicando estos dos, todo el polinomio es 0, y lo mismo cuando x vale 2 o cuando x vale 3. Y que las raíces de un polinomio, cuando son reales, las vamos a poder interpretar como aquellos cortes o intersecciones que tiene con el eje x. En este caso entonces tenemos un corte o una intersección en el punto 1,0. Podemos decir que 1 es un 0 del polinomio. Lo mismo pasa en 2,0 y en 3,0, que es consistente con los factores que tenemos aquí. Y también hemos comentado que bueno, la razón por la cual a veces se les conoce como 0, porque son los puntos donde el polinomio evaluado numéricamente en esos puntos nos va a regresar como resultado 0. Y entonces, dependiendo de los factores, yo puedo tener distintas, digamos, formas de polinomio. Yo puedo estar variando estos factores. Por ejemplo, aquí c puedo hacerlo igual a 4. Y cuando yo hago que c vale 4, estoy modificando este último factor. En esta animación, este sería el valor de a, este sería el valor de b y este sería el valor de c. Entonces, si yo muevo c igual con 4, noten cómo el polinomio se mueve, cambia su forma y ahora tiene una nueva raíz. En lugar de que el tercer factor sea x menos 3, ahora pasa a ser x menos 4. Y así puedo estar modificando estos factores, pero mientras sean 3 factores, el polinomio va a seguir siendo de grado 3. Eso no lo vamos a cambiar. Entonces, una vez que nosotros ya encontramos digamos, la factorización del polinomio, solamente en función de factores lineales, ya nos podemos incluso dar una idea de cómo va su gráfica. ¿Qué pasa entonces si, por ejemplo, yo tengo dos raíces que coinciden? Por ejemplo, si este punto c igual a 3 lo muevo a que tome un valor igual a 2, entonces tendría, digamos, un factor o un binomio que se repite. En este caso el polinomio ahora sería x menos 1 por x menos 2 por x menos 2. X menos 2 es un factor que se repite, incluso aquí lo podríamos escribir como x menos 2 al cuadrado. Noten, ustedes ya habrán visto en cálculo algo de comportamiento de las gráficas de ciertas funciones, y en este caso, por ejemplo, noten cómo este es el comportamiento clásico. Si ignoramos un poco este punto D, lo que vamos a tener es el comportamiento clásico de una gráfica de grado 2 en este punto. Entonces siempre que exista un factor que se repita,
vamos a decir que la raíz o el cero asociado a ese factor es de multiplicidad 2. Si se repite 3 veces, entonces vamos a tener uno de multiplicidad 3. ¿Qué les quiero mostrar aquí? Algo que vamos a tomar ventaja de ello más adelante es la forma de la gráfica. Si a mí me da una gráfica con esta forma, yo sé que tengo o que esto está asociado a un polinomio de grado 3. Puedo establecer que esta es una raíz del polinomio y siempre que vea esta forma, digamos en forma de U, que toca en un punto al eje X y que vuelve a subir en lugar de cruzar, estaremos hablando de una raíz de multiplicidad 2. Si se repite 3 veces, vamos a mover el tercer factor y ahora tengo x menos 2 que se repite 3 veces. Y lo que tengo es que la gráfica viene, digamos, desde menos infinito, toca en el punto 2, pero toca a manera casi como si formara aquí una tangente en este punto, si la curva aquí continuara hacia abajo, pero vuelve a subir. Y esta es una forma clásica de una raíz de multiplicidad 3. Entonces yo puedo tener raíces repetidas y la forma del polinomio va a cambiar un poco. Por ejemplo, si aquí hago multiplicidad 2 en 1, noten cómo tenemos la forma clásica de multiplicidad de una raíz de multiplicidad 2. Y siempre que nada más corte y pase, estoy hablando de una raíz de multiplicidad 1. Entonces vamos a resolver más adelante algunos ejercicios donde vamos a encontrar el polinomio asociado a cierta gráfica con cierta información que podemos obtener de la gráfica y podemos tomar ventaja de esto. Esta forma la vamos a asociar a multiplicidad 2 y esta que tenemos aquí a multiplicidad 3. Entonces esto sería respecto a un polinomio que tiene 3 factores y entonces es de grado 3. Algo que también ya habíamos comentado es que, bueno, si nosotros ya encontramos, digamos, una raíz del polinomio y hacemos un cociente, lo que nos va a quedar como cociente, ya que dividimos sobre esa raíz, es lo que se conoce normalmente como polinomio reducido. Y ese polinomio reducido nos va a interesar mucho porque ocurre lo siguiente. Vamos aquí a colocar un polinomio reducido. Esta nueva gráfica que colocamos aquí es la que resulta de dividir este polinomio f de x entre x menos 1. Es decir, esta gráfica corresponde a un nuevo polinomio que se forma por el producto de x menos 2 por x menos 3. Ese nuevo polinomio entonces va a tener raíces iguales a 2 y a 3, que son estas que tenemos aquí, y que se comparten con el polinomio original. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estemos encontrando las raíces de un polinomio y ya encontramos alguna, vamos a hacer división sintética con esa raíz y vamos a trabajar con el cociente. A ese cociente le vamos a llamar el polinomio reducido y vamos a encontrar las raíces de ese nuevo polinomio reducido. ¿Por qué? Porque ya sabemos entonces que las raíces de ese polinomio reducido también son raíces del polinomio original, pero va a ser más sencillo trabajar con polinomios de grado más pequeño. Incluso cuando ya tenemos algo como esto, que es un polinomio de grado 2, ya podemos aplicar fórmula general y vamos a encontrar las dos raíces restantes. Y eso se comparte sin importar qué polinomio tengamos aquí. Estas raíces siempre van a ser compartidas con el polinomio original. Y esto va de la mano con lo siguiente. ¿Qué pasa si ahora en lugar de dividir multiplicamos este polinomio, digamos, por x? Si lo multiplicamos por x vamos a tener lo siguiente. Esta nueva línea roja resulta de haber multiplicado al polinomio original, al polinomio f de x, por x. Y nos resulta este que tenemos aquí, este polinomio g de x. Este polinomio g de x, noten cómo tiene las mismas raíces que tenía el polinomio f de x, más una adicional. Una adicional que resulta solamente de multiplicar por x a estas tres. Y eso pues lo podemos interpretar, si yo quiero igualar esta ecuación a 0, pues significa que una posibilidad es que x valga 0. Y es la que tenemos aquí precisamente. Entonces tenemos un nuevo polinomio que comparte las mismas tres raíces con el polinomio f de x, pero tiene una raíz adicional que en este caso es igual a 0. Y lo mismo pasaría si en lugar de haberlo multiplicado por x, lo multiplicamos por ejemplo por x más 1. Vamos a tener un polinomio que es de grado 4, entonces tiene que tener 4 raíces. Tiene las mismas 3 que el polinomio original, pero una raíz adicional. Y lo mismo pasa si yo, por ejemplo, la hago coincidir aquí con la raíz de x igual a 1. Si yo la hago coincidir, voy a obtener lo siguiente. Aquí voy a tener una raíz de multiplicidad 2, noten cómo vuelve a aparecer esta forma característica. Y las otras dos raíces de forma convencional como estaban definidas en el polinomio f de x.
Y así lo puedo ir haciendo coincidir con cada una de las raíces. Aquí tendríamos una raíz de multiplicidad 2 en x igual a 2 y en x igual a 3. Y también podríamos, por ejemplo, tener una raíz de multiplicidad 3. Vamos a olvidarnos un poco aquí de la línea azul. Aquí tendríamos una raíz de multiplicidad 3 y aquí una de 1, o una raíz de multiplicidad 4. Este sería un polinomio que se forma de multiplicar 4 veces a x menos 3. Entonces, cuando yo multiplique un polinomio por otro factor adicional, estoy adicionando una raíz al polinomio, pero el resto de las raíces van a ser las mismas. Sí cambia la forma del polinomio, pero las raíces originales no van a cambiar. Y entonces también podemos trabajar con el siguiente polinomio. Vamos a recordar al polinomio f de x, que originalmente tenía los números 1, 2 y 3, es este. ¿Qué pasa si yo multiplico ahora por un escalar al polinomio? Un escalar, recuerden que es una constante que no depende de x, simplemente es en este caso un número real. Habíamos comentado también en las sesiones de Zoom que si yo lo multiplico por un escalar mayor que la unidad, lo que voy a estar haciendo es, digamos, escalando el polinomio, haciéndolo más grande, en este caso si es mayor que la unidad, pero las raíces que tenemos aquí no cambian para nada. Si yo lo multiplico por un escalar más pequeño que la unidad, lo estoy escalando y todo tiene un valor mucho más pequeño cuando lo evalúo numéricamente. Incluso aquí podemos ver que si yo lo multiplico por un número negativo, pues lo que va a pasar es que cambia totalmente la forma, se invierte, pero las raíces no se modifican para nada. Entonces esto es algo de lo que podemos tomar ventaja porque en algún momento dado, si tenemos un polinomio con coeficientes muy grandes, lo que podemos hacer es factorizar un número y cuando estemos igualando la ecuación a cero para encontrar las raíces, pues podemos trabajar con ese polinomio que resulta de haberlo factorizado sin ningún problema. ¿Por qué? Porque las raíces no cambian y es lo que nos va a interesar a nosotros, encontrar las raíces. Entonces es muy importante tener todo esto presente en el momento de encontrar las raíces porque nos puede dar una idea de qué es lo que está pasando y por qué vamos a estar trabajando siempre con el polinomio reducido. Igual vamos a hacer énfasis en esto más adelante para que lo recordemos con mayor claridad. Ahora, de aquí, bueno, ya lo comentamos, pero el tema fundamental de álgebra nos dice que si un polinomio f de x tiene un grado mayor que 0 y coeficientes en los números complejos, entonces f de x tiene al menos una raíz compleja. Esto lo podemos generalizar a lo siguiente. Un polinomio de grado n va a tener n raíces en los números complejos. Entonces, si yo tengo un polinomio de grado 8, ya sé que tengo que encontrar 8 raíces en total. Son las que tiene ese polinomio, ya sea que algunas sean reales, algunas sean complejas, y dentro de las reales, pues algunas pueden ser irracionales, otras racionales, reales negativas, reales positivas, pero al final tienen que ser un total de 8 raíces. Y eso es algo muy importante porque gracias a eso es que nosotros sabemos cuántas raíces buscar. El teorema de factorización completa o de descomposición en factores lineales también ya lo habíamos comentado. Si ya encontramos todas las raíces del polinomio, podemos escribirlo como una factorización completa, donde en esa factorización lo único que van a intervenir son lo que se conocen como factores lineales. Un factor lineal es decir que x siempre va a ser de grado 1. Podemos tener una constante que multiplica todos esos factores, pero solamente vamos a tener factores de tipo lineal. Y comentábamos también que eso es muy útil porque de aquí podemos visualizar claramente cuáles son las raíces y aproximar el comportamiento del polinomio. Entonces, de acuerdo a lo que hemos comentado hasta ahora, para ese polinomio que les ponía de ejemplo en GeoGebra, vamos a tener 3 raíces porque es de grado 3. Y esos, ya encontramos que esos factores pues eran x menos 1, x menos 2 y x menos 3. Entonces yo puedo escribir a este polinomio como una factorización completa en función de esos factores lineales de esta manera. Y que si desarrollo este producto pues voy a llegar exactamente al mismo polinomio del cual partimos. Y que aquí es mucho más fácil identificar. Por ejemplo, si yo veo este polinomio pues es muy difícil que yo me imagine cuáles son sus raíces. Pero en cambio si lo veo de esta manera pues claramente veo que 1, 2 y 3 son las raíces del polinomio. Y también comentamos esto que nos dice aquí abajo, que cuando una raíz se repite, vamos a decir que es una raíz de multiplicidad 2, de multiplicidad 3, incluso puede haber raíces de multiplicidad 4. ¿Sí? Tantas veces como se repita, vamos a llamarle raíz de multiplicidad y ese número que corresponde a las veces que se repita esa raíz.
y que el comportamiento gráfico al cual están asociados, pues ya lo vimos en GeoGebra. Bueno, vamos a empezar a listar una serie de teoremas que nos van a ayudar mucho ya directamente al proceso de encontrar las raíces. El primero de ellos es el que se conoce como teorema de raíces racionales. ¿Para qué nos va a ayudar este teorema? Pues algunas de las posibilidades es que un polinomio tenga raíces reales. Vamos a concentrarnos en aquellas raíces que sean de tipo racional, es decir, este teorema no nos va a servir para encontrar raíces irracionales, solamente racionales. Recuerden que en el tema número 2 pues hablábamos de que los racionales son cocientes de números enteros y que entonces dentro de los racionales podemos encontrar a los enteros, podemos encontrar a los naturales, enteros negativos, al cero, y que todos esos entonces son las posibilidades que nos va a permitir encontrar este teorema, dejando fuera a las irracionales y a las complejas, que para eso vamos a tomar ventaja de otros teoremas más adelante. Entonces este teorema lo que nos va a permitir precisamente es construir, digamos, una lista que va a contener números racionales, y dentro de esos números racionales están todas las raíces racionales que tenga ese polinomio. Algunas de esta lista no van a ser raíces del polinomio, pero ahí van a estar incluidas todas las raíces del polinomio. Entonces, ya que tenemos esa lista, lo que vamos a hacer es estar probando uno a uno de los elementos de esa lista para verificar si eso no es una raíz del polinomio. Y este método se basa en utilizar el coeficiente que tenga la x de grado más alto y el coeficiente del término independiente. Vamos a encontrar los factores de cada uno de ellos y vamos a hacer un cociente. En este caso vamos a llamar p a los factores del coeficiente que corresponde al término independiente y q a los factores del coeficiente que acompaña a la x de grado más alto, y vamos a formar una lista con esos factores poniéndolos como cociente p entre q, y entonces vamos a establecer que esas son posibles raíces racionales. Vamos a ver esto en un ejemplo para que nos quede un poco más claro cómo va el método. Más que leer el enunciado, pues creo que lo conveniente es que lo apliquemos para que nos demos una idea de cómo trabaja este teorema de raíces racionales. ¿Y en qué se basa? Pues se basa precisamente en cuando, por ejemplo, nosotros factorizamos un polinomio, y que al factorizarlo, pues ¿qué buscamos? Bueno, buscamos dos números. Si es de grado 2, buscamos dos números que multiplicados nos den el término independiente y que sumados nos den el término lineal. Es un análisis análogo a ese procedimiento el que nos permite entonces encontrar una lista con todas las posibles raíces racionales de un polinomio. Y hay otro teorema que nos dice que, bueno, si yo estoy probando estas raíces y encuentro que existe un cambio de signo entre una y otra, lo que voy a inferir pues es que entre esos dos valores que estoy probando hay un corte en el eje X, entonces inevitablemente hay una raíz entre estos dos valores. Gráficamente, para que nos quede un poco más claro, imagínense que nosotros estamos trabajando con este polinomio de la línea azul, no sabemos cuáles son sus raíces y probamos para un valor de x igual a 1.5 y estamos obteniendo un valor evidentemente positivo. Luego nos brincamos por alguna razón a probar con 2.5 y vamos a encontrar que tenemos un valor negativo. Si para 1.5 es positivo y para 2.5 es negativo, significa que entre estos dos hay cuando menos una raíz, porque en algún momento tuvo que haber cambiado de signo el polinomio. Y entonces habrá cuando menos algún corte. ¿Por qué cuando menos? Porque bien podríamos estar probando por acá y hay una parte donde existen dos cortes o tres cortes o los que sean en el eje X del polinomio, ¿sí? Entonces eso nos puede servir porque si estamos probando raíces y ya encontramos un cambio de signo, entonces quizá convenga regresarnos un poco porque entre esos dos hay una raíz. Bueno, vamos a resolver un ejercicio, bueno, estos tres ejercicios que vienen aquí. Por ejemplo, en el primero nos dice: emplea el teorema de raíces racionales para validar que alfa 1 igual a 1, alfa 2 igual a 2 y alfa 3 igual a 3 estaban entre las posibilidades para hacer raíces del polinomio que ya les mostré en GeoGebra. Este polinomio que es de grado 3 y que entonces tiene tres raíces, y ya sabemos que son estas. Solamente vamos a probar que el teorema nos hubiera dado en esa lista que les digo que podemos construir, que ahí estaban incluidas las raíces 1, 2 y 3. Y entonces vamos a tomar el polinomio y vamos a aplicar este teorema de raíces racionales. Les comentaba entonces que estos dos son los términos que más nos van a interesar para este teorema.
el coeficiente que acompaña al grado más alto, que en este caso es 1, y el término independiente, que en este caso es menos 6. Vamos a llamar A0 al término independiente y a subíndice n al coeficiente que acompaña a x del grado más alto. Entonces A0 es igual a 6 y a n es igual a 1. A esos que sean factores de A0 o del término independiente les vamos a llamar P. Y a los que sean factores de este término de aquí, del coeficiente que acompaña a x del grado más alto, les vamos a llamar Q. Se trata entonces de formar cocientes de la forma P entre Q con los factores de cada uno de estos números. Entonces, como primer paso, ya que identificamos a estos dos, vamos a encontrar los factores de cada uno. Entonces, encontrando los factores de A0, que repetimos que es el término independiente, ¿cuáles son los factores de 6? De entrada, pues vamos a contemplar la posibilidad de que sean positivos o negativos, entonces vamos a colocar aquí un más menos y después abrimos llaves para enlistar aquí todos los factores. Empezamos entonces con los posibles factores de de A0, que les vamos a llamar P, y vamos a encontrar todos los factores de 6. En este caso los factores de 6 pues serían 1, 2, 3, 4 ya no es factor de 6, 5 tampoco ya no es factor de 6 y nos brincamos hasta el 6. Recuerden que cuando estamos encontrando factores de un número y ya llegamos a la mitad del número, ya no resta más que colocar el número en el cual estamos encontrando los factores. Después encontramos los factores de AN, que es el coeficiente que acompaña a x de grado más alto, que en este caso es 1. Pues los posibles factores de 1 pues es más menos 1. Y entonces ya tenemos la lista de los factores P, la lista de los factores Q. Ahora vamos a enlistar todas las posibles raíces, ¿sí?, que vamos a hacer entonces cocientes de P sobre Q. Todos aquellos cocientes que podamos formar y que sean diferentes. ¿Cómo vamos a formar estos cocientes? Pues vamos a empezar tomando 1 y dejando como fijo el primer valor que tenga P y lo vamos a dividir entre todos y cada uno de los valores que pueda tomar Q. En este caso Q solamente puede tomar 1. Entonces el único cociente que podemos formar aquí pues es 1 sobre 1 y es el que colocamos aquí. Obviamente en un ejercicio de los que hagamos después, pues Q puede tener más números. Si aquí por ejemplo tenemos 6 también, pues tendremos 1, 2, 3 y 6. Y entonces este 1 se tiene que combinar con todos los de esta lista. Entonces ya obtenemos una posible raíz. Después nos cambiamos al 2 porque en este caso solamente tenemos aquí un 1 como posible raíz. Entonces nos cambiamos al 2 y combinamos el 2 con el 1 de esta manera. El 2 con el 1 y entonces eso nos va a dar como posible raíz el 2. Después el 3 con el 1, 3 sobre 1 pues es 3 y 6 sobre 1 es 6. Entonces estas son las posibles raíces del polinomio, 1, 2, 3 y 6, con su posibilidad de que sean positivas o negativas. ¿Qué significa eso? Que 1, 2, 3 y 6 en positivo o negativo, en ese conjunto de números están incluidas todas las raíces que sean racionales de este polinomio. Ya sabemos que no hay posibilidad de que, por ejemplo, 4 sea una raíz del polinomio, ni 5, ni cualquier número mayor que 6. Entonces, aquí lo de lo que se trataba de este problema pues solamente era de validar que 1, 2 y 3 aparecían en estas posibles raíces y notamos que aquí están las posibles raíces. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no hubiéramos sabido que esas son las raíces, pues aquí tendríamos que haber probado, empezando a lo mejor desde 1 y luego nos pasamos a 2 y luego nos pasamos a 3 y hubiéramos encontrado en esas pruebas que estas 3 son las raíces. Entonces este teorema nos ayuda, digamos, para ya no ir a ciegas probando cuáles son raíces o cuáles no son raíces. De aquí nosotros ya sabemos que están contenidas todas aquellas que sí sean raíces del polinomio con el que estamos trabajando, solamente raíces racionales. Entonces aquí no se solicita, pero yo les sugiero como ejercicio de práctica pues verificar que precisamente estas son las raíces. Y lo único que les pongo aquí pues es la división sintética sobre 1. Notamos que efectivamente obtenemos un residuo igual a 0. Y también cuando realizamos este cociente, que ya obtuvimos, el residuo igual a 0, recuerden que este que está aquí pues era lo que resultaba ser el cociente y que le íbamos a bajar un grado al polinomio original. Teníamos un polinomio original de grado 3, entonces en este cociente empezamos con x cuadrado. Y por eso aquí resulta x cuadrado menos 5x más 6. Y este que sería el factor asociado a esta raíz.
Y entonces probamos después sobre 2 con el polinomio que ya está reducido, es decir, con este. Entonces tenemos un coeficiente de 1, de menos 5 y de 6 y se hace división sintética sobre 2 y resulta que también hay un residuo igual con 0. Y finalmente, pues lo que nos está quedando aquí ya es el tercer factor. Si le bajamos un grado a este, que era de 2, entonces aquí nos quedaría x menos 3. Ya tenemos los tres factores del polinomio. Entonces vamos a hacer un siguiente ejercicio donde ahora no conocemos las raíces del polinomio y las vamos a encontrar mediante este teorema. Y se encuentran las raíces de este polinomio. H de x es igual a 2x cúbica más 7x cuadrada más 7x más 2. Siempre que se nos pide encontrar las raíces de un polinomio, entonces lo primero es identificar el grado del polinomio, que en este caso es 3, y entonces ya sabemos que tenemos que encontrar exactamente 3 raíces, ya sean racionales o irracionales o complejas, lo que sea, pero son 3 raíces. Vamos a aplicar este teorema que acabamos de estudiar para partir de ahí comenzar a encontrar las raíces. Entonces nuevamente identificamos el término independiente que es 2 y el coeficiente que acompaña a la x de grado más alto que también es 2 en este caso. Y entonces a este le llamamos A0, a este le llamamos AN. Factores de A0 igual a 2, que son los que vamos a llamar como P, son los numeradores de las posibles raíces. Y entonces los factores de 2 pues es 1 y 2, posibilidad de positivo y negativo. Factores de AN, que es el coeficiente que acompaña a x de grado más alto, que es igual a 2, igual, van a ser los mismos, 1 y 2. Y para las posibles raíces, pues formamos cocientes que sean P sobre Q. Aquí este más menos va después del igual, lo voy a ajustar. Y entonces empezamos a hacer cocientes de la forma P entre Q. Decíamos, vamos a empezar con el 1, que es el primer número de P, y lo vamos a combinar con todos los números que tenga Q. En este caso ya aparecen dos números. El primer cociente sería 1 sobre 1, que es el que está aquí. Después sería 1 combinado con 2, nos va a quedar un medio. Y ya terminamos de combinar el 1 con todos los que tenemos acá. Lo que sigue entonces ahora es que nos pasemos al 2, combinamos al 2 con el 1, 2 sobre 1 pues va a ser 2, y es esta que tenemos aquí. Y 2 sobre 2 nos va a dar 1. Que ya lo teníamos aquí contemplado, entonces no lo vamos a volver a escribir. Solamente aquellos que sean diferentes, pues no tiene caso que aquí tengamos dos unos y ya está contemplada aquí la posibilidad de que sea una raíz. Y entonces ya sabemos que las posibles raíces racionales son más menos 1, un medio y 2. Lo que resta es que empecemos a probar estas raíces para que validemos si son o no son raíces del polinomio. Y entonces iniciamos probando siempre con 1 y menos 1. Les comentaba también en las sesiones de Zoom que siempre que estemos probando números pequeños, lo conveniente es quizá hacerlo mediante el teorema del residuo. Recuerden que el teorema del residuo nos dice que si yo quiero conocer el residuo de dividir a un polinomio de la forma x menos c con un polinomio cualquiera, pues es equivalente a que nosotros hagamos una evaluación numérica con ese valor de c del polinomio, una evaluación numérica, y lo que nos resulte como esa evaluación numérica va a ser el residuo. Y que entonces si esa evaluación numérica nos dice que es 0, lo que va a significar pues es que tenemos aquí un corte sobre el eje x, porque estamos evaluando el polinomio en ese número, y eso se tratará entonces de un factor. Entonces, haciendo uso de ese teorema del residuo, vamos a probar primero con 1 y vamos a evaluar el polinomio h en el valor de 1. Si lo evaluamos y hacemos la sustitución, pues es tan sencillo que prácticamente lo que estamos haciendo es sumar los coeficientes cuando hacemos una sustitución igual a 1. Y entonces nos quedaría 2 por 1 al cubo, pero es 1, 7 al cuadrado, pero es 1, 7 por 1, también es, nos va a quedar 1, aquí nada más sustituimos 1 y x igual a 1, y al final le sumamos 2, entonces si hacemos toda esa suma nos va a quedar igual a 18, que es distinto de 0, entonces esto no puede ser una raíz del polinomio, y con eso descartamos el más 1, y ahora vamos a probar con menos 1. Si probamos con menos 1, aquí sí hay que cuidar, recuerden que menos 1 elevado a una potencia impar, su signo permanece igual, pero si está elevado a una potencia par, cambia a positivo. Entonces, por ejemplo, aquí sí valdría la pena quizá escribir la sustitución, 2 por menos 1 al cubo, este no va a cambiar de signo, va a seguir siendo menos 1, entonces nos va a quedar menos 2. 7 por menos 1 al cuadrado, este sí cambia de signo, queda como positivo. 7 por menos 1 nos va a quedar menos 7, y finalmente más 2.
Y si hacemos la suma de todo esto, este 2 pues se cancela con el 2 positivo de acá y este 7 con este menos 7. Si nos va a quedar 0, entonces ya sabemos que menos 1 sí es una raíz del polinomio. Ahora que ya sabemos que es raíz, pues digamos que a la segura vamos a hacer una división sintética con este valor de menos 1. Si hacemos división sintética, recordando de manera rápida el procedimiento, se baja este, menos 1 por 2, nos va a quedar menos 2. 7 por 7 menos 2 va a ser igual a 5, por menos 1 menos 5, 7 menos 5 va a ser igual a 2, por menos 1 menos 2, 2 menos 2 es igual a 0, tenemos un residuo igual a 0, que era lo que esperábamos. Ya con esto confirmamos que la primera raíz es igual a menos 1. Es común que las raíces se denoten con la letra alfa y el subíndice dependiendo digamos en el momento que lo encontramos. Esta fue la primera raíz que encontramos, entonces le vamos a llamar alfa 1. Dependiendo de cómo resuelvan ustedes el ejercicio, pues alguien puede encontrar primero una raíz distinta y tenerlas, digamos, con distinto número, pero eso en realidad es lo de menos, ¿no? Entonces, ya que encontramos una raíz, lo que sigue ahora es identificar el que vamos a llamar polinomio reducido, que en este caso recuerden que es este, que son son los coeficientes del polinomio que resulta ser el cociente de esta división que acabamos de realizar y que le vamos a bajar un grado. Partimos de un grado 3, entonces empezamos con 2x cuadrada, 5x y 2. A este que es el polinomio reducido le vamos a poner como subíndice el número de la raíz que ya encontramos para denotar que vamos a continuar trabajando con este para encontrar las raíces. Ya vimos en GeoGebra que estas raíces se comparten con el polinomio original, entonces podemos continuar trabajando con este. Y ahora ya probamos para 1, que no resultó ser raíz, probamos para menos 1, que sí resultó ser raíz. Ahora vamos a pasarnos al 2. Vamos a empezar con 2 positivo, utilizando otra vez el teorema del residuo para averiguar si este es factor. Noten que aquí ya tenemos un polinomio de grado 2, entonces bien podríamos aplicar a partir de aquí fórmula general y ya encontrar las dos raíces restantes. Sin embargo, vamos a seguir probando para ver cómo se hacen estas pruebas, ¿sí? Entonces sustituimos el 2, nos va a quedar 2 por 2 al cuadrado que va a ser 8, 5 por 2 que va a ser 10, más 2. Entonces esto solamente tenemos positivos aquí, ya ni siquiera tendríamos que hacer la suma, ya sabemos que no hay manera que esto nos dé 0. Entonces 2 no es raíz, vamos a probar ahora con menos 2. 2 por menos 2 al cuadrado va a ser 8, 5 por menos 2 va a ser 10, más 2. Entonces aquí sí tenemos una raíz, porque 8 más 2 es 10, menos 10 es igual a 0. Entonces menos 2 y es raíz, ¿qué sigue? Pues hay que hacer división sintética. Realizamos división sintética, entonces nos va a quedar, bajamos el 2, 2 por menos 2 es menos 4, 5 menos 4 es 1, 2 por 1, menos 2 por 1 va a ser menos 2, 2 y menos 2 va a ser 0, este es el residuo que es 0, y entonces ya sabemos que menos 2 también es raíz, entonces aquí colocamos que alfa 2, la segunda raíz es igual a menos 2. Y aquí en realidad ya terminamos. ¿Por qué ya terminamos? Porque lo que nos queda aquí ya simplemente recuerden que le bajamos un grado, este era de grado 2, entonces esto va a ser de grado 1. El polinomio reducido que nos quedó aquí es igual a 2x más 1, que ya es un factor, ya es de grado 1. Entonces de aquí simplemente lo igualamos a 0, despejamos x y encontramos que la tercera raíz, tiene que ser igual a menos 1 medio. Y entonces ya con esto encontramos las tres raíces del polinomio. Esto que estamos haciendo, pues solamente los polinomios con los que estamos trabajando están seleccionados para que solamente tengan raíces racionales. Recuerden que todavía cabe la posibilidad de que tenga raíces complejas o irracionales que vamos a estudiar en otros ejemplos más adelante. Entonces vamos a hacer un tercer ejercicio. Encuentre las raíces de este polinomio. Un polinomio de grado 5, entonces necesitamos encontrar 5 raíces. Aquí les sugiero que ustedes intenten aplicar primero el teorema, este teorema de raíces racionales, y después regresen a comparar si estamos obteniendo las mismas, para que empiecen a aparecer las dudas y las podamos resolver lo más pronto posible. Entonces nuevamente identificamos coeficiente del grado más alto y coeficiente del término independiente. En este caso A0 es igual a 6 y AN también es igual a 6. Factores de 6, 1, 2, 3, ya llegamos a la mitad, colocamos el 6. Factores también de 6 pues son los mismos, entonces vamos a combinar a P y a Q con los mismos factores. ¿Qué hacíamos? Pues primero seleccionamos un número en P, el primero,
y lo vamos a ir combinando con todos y cada uno de los posibles valores de q. Y entonces combinamos el 1 con el 1, ese cociente nos va a quedar 1, esta es la primera raíz que aparece aquí. El 1 con el 2 nos va a quedar un medio, el 1 con el 3 nos va a quedar un tercio, el 1 con el 6 pues nos va a quedar un sexto. Después nos pasamos al 2 y empezamos otra vez el 2 con el 1, 2 sobre 1 es 2, lo tenemos aquí, 2 sobre 2 es 1 y 1 ya lo teníamos, entonces este ya no lo anotamos, 2 sobre 3, 2 tercios no lo teníamos, 2 sobre 6, 2 sextos, este tampoco lo teníamos, aquí recordar que hablamos de mínimas expresiones, entonces habría que cambiarlo a un tercio. Después nos pasamos al 3, 3 sobre 1, colocamos aquí el 3, 3 sobre 2, lo colocamos aquí el 3 medios, 3 sobre 3, este es igual a 1 también, ya lo teníamos, no lo volvemos a anotar, 3 sextos es igual a un medio, ya lo teníamos por aquí, tampoco lo anotamos. Nos pasamos al 6, 6 sobre 1 es igual a 6, 6 sobre 2 es igual a 3, que ya lo teníamos, 6 sobre 3 es igual a 2, ya lo teníamos, y 6 sobre 6 es igual a 1, ya lo teníamos. Entonces, estas son todas las posibles raíces racionales, igual la posibilidad de que sea positivo y negativo. Entonces vamos a iniciar probando estos valores. Se inicia probando entonces siempre para 1 y menos 1, y eso yo se lo recomiendo que siempre lo hagamos por el teorema del residuo porque es una sustitución muy sencilla. Para el caso de uno positivo, pues basta con sumar solamente los coeficientes aquí y averiguar si es igual a 0. En este caso sí resulta ser igual a 0, si ustedes sustituyen aquí el 1, hacemos la suma, nos va a dar 0, entonces este es el residuo de haber dividido entre el factor x menos 1. Y entonces, como ya sabemos que si es raíz, hacemos división sintética ya a la segura, sabemos que vamos a obtener un residuo igual con 0. ¿Para qué hacemos división sintética si ya sabemos que es factor? Para obtener el polinomio reducido y trabajar sobre este polinomio y nos resulte más sencillo encontrar las raíces restantes. Si no trabajamos sobre el polinomio reducido, podemos llegar incluso a conclusiones erróneas. ¿Por qué? Porque si yo continúo trabajando con este y en algún momento se me ocurre volver a evaluar el 1, me va a volver a dar que es raíz y yo voy a poder interpretar que es una raíz de multiplicidad 2, cuando en realidad no es así. Siempre hay que trabajar entonces sobre el polinomio reducido. Y entonces aquí partimos de un polinomio de grado 5, este tiene que ser de grado 4, que va a ser igual a 6x cuarta más x cúbica menos 40x cuadrada más 31x menos 6. Entonces ya tenemos una raíz, alfa 1 igual a 1, por eso el polinomio reducido aquí le estamos llamando g. Y probamos entonces ahora para menos 1 sobre el polinomio reducido. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengamos presente para evitar llegar a conclusiones erróneas. Y que además va a ser más sencillo trabajar con polinomios de grado más pequeño. Probamos con menos 1, otra vez por el teorema del residuo, evaluando numéricamente, y aquí no vamos a obtener un resultado igual a 0. Entonces el menos 1 no es raíz. Ya probamos entonces con 1 y menos 1, vamos a poner aquí un atache. Lo que seguiría es probar con un medio. Sin embargo, igual esta sugerencia, yo empezaría probando primero con los enteros porque es más sencillo de evaluar. Y de alguna forma, encontrando los enteros y empiezo a encontrar que varios de ellos son raíces, puedo llegar a que un polinomio reducido ya me va a dar de grado 2 y entonces ya pongo fórmula general y me van a salir ahí los que sean, digamos, expresiones completamente racionales. Entonces yo del 1 me brincaría al 2, pero esto no tiene nada, vamos, no es ninguna ley, ¿no? Ustedes pueden empezar probando desde un medio, un tercio, un sexto, luego 2, 2 tercios, 2 sextos, 3. Al final las que sean raíces, pues van a ser raíces y yo las evalúo antes o después. Entonces vamos a probar con 2 y otra vez tenemos que probar con 2 positivo y 2 negativo. Entonces empezamos probando con 2, vamos probando con 2 y ahora lo vamos a hacer con división sintética. También lo podríamos hacer por el teorema del residuo, pero como vamos a tener que estar elevando a la cuarta al cubo, creo que sería más sencillo por división sintética. Entonces hacemos división sintética sobre 2, bajamos el 6, 2 por 6 es 12, aquí nos va a quedar 13, después 26, menos 40 es menos 14, menos 28, más 31 nos va a dar 3, 2 por 3 es 6, menos 6, sí nos queda el 0. Entonces el 2 también es una raíz, la segunda raíz, alfa 2, es igual a 2. Y ahora el polinomio reducido nos va a quedar de grado 3, 6x cúbica, 3x cuadrada, menos 14x, más 3.
y le vamos a llamar G2. Entonces 2 sí fue raíz, lo que sigue es que probemos con menos 2 y lo probamos con este polinomio reducido. Otra vez mediante división sintética, noten cómo aquí ya estamos colocando los coeficientes de este polinomio reducido y no del polinomio reducido nada más por la primera raíz, sino de este que ya sabemos que sí fue factor. Y probamos con menos 2, en este caso no nos va a dar 0 el residuo, nos va a quedar como 35. Entonces menos 2 no es raíz de este polinomio. Ahora lo que sigue, ya probamos 2 y menos 2, pues podemos probar con cualquiera de estos, pero nuevamente yo les sugiero primero dar un paseo por todas las que sean enteras y luego nos regresamos a estas. Vamos a probar con 3 positivo. Y aquí hay otra observación importante, el menos 2 no resultó ser raíz. Entonces el polinomio con el que voy a trabajar aquí es con el mismo con el que había probado menos 2. Es decir, no vamos a tomar este porque este no resultó ser factor y entonces aquí tengo un residuo. Sería un error que yo me ponga a probar aquí sobre las raíces, con las raíces, posibles raíces racionales, porque esto ya corresponde a un polinomio que no es factor del original y que podría tener otras raíces distintas. Seguramente las tiene. Entonces probamos con este, ahora con 3, y hacemos toda la división sintética. La conclusión es pues que no es un factor, obtenemos un residuo igual a 240. Entonces 3 no lo fue, vamos a ver si 3 negativo lo es, nuevamente con el mismo polinomio, y aquí sí nos va a resultar que es raíz, vamos a obtener un residuo igual con 0. Entonces la tercera raíz, ya hemos encontrado 3 hasta ahora, es igual a menos 3. Y ahora identificamos al nuevo polinomio reducido que le vamos a llamar G3 porque lo hemos dividido entre 3 raíces, entre 3 factores que están asociados a raíces. Y teníamos un polinomio de grado 3, 6x cúbico, y ahora va a ser 6x cuadrada menos 5x más 1. Y sobre este es sobre el que vamos a continuar trabajando para encontrar la raíz número 4 y la raíz número 5. Pero como ya es de grado 2, siempre que ustedes lleguen a un polinomio de grado 2, pues hay que buscar ya la factorización, dos números que multiplicados me den el tercero, o el método que ustedes quieran para factorizar. O más sencillo aún, pues aplicar fórmula general. Si nosotros aplicamos fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado, igualando este polinomio a 0, lo que vamos a encontrar son las dos soluciones, las dos raíces restantes. En este caso, alfa 4 es igual a un medio y alfa 5 es igual a un tercio. Noten cómo estas, un medio y un tercio, también estaban dentro de las posibilidades, las que tenemos aquí. Entonces, en algún momento, si no hubiéramos realizado esta aplicación de fórmula general, pues hubiera seguido probando y hubiera encontrado esas mismas raíces. ¿Qué cambió? Pues que aplicar fórmula general pues es ya más sencillo. Si ya tengo la ecuación de segundo grado, pues la aplico y me evito estar probando raíces. Entonces, ¿cuáles son las observaciones importantes de este ejercicio? Uno, ir trabajando con el polinomio reducido, ya que encontré que un término sí es factor. Voy a tomar este polinomio, voy a trabajar con este y me voy a olvidar del otro. Cada que encontramos un factor fue lo que hicimos. Ahora trabajamos con este, que aquí está. Si no es factor, entonces sigo trabajando con este hasta que encuentre un factor, que fue hasta este punto. Entonces ya que encontré un factor, ahora trabajamos con esta ecuación, que ya era de segundo grado, y con eso están las 5 raíces. Entonces vamos a continuar viendo otro teorema que nos hubiera ayudado a descartar algunas de estas que tenemos aquí. Vamos a ver entonces este teorema, que se conoce como una regla de signos, ¿sí?, que se le atribuye a René Descartes. Y esta regla de signos también trabaja inicialmente sobre raíces reales, pero a partir de esto se puede inferir también algo sobre las raíces complejas. Lo que nos va a dar esta regla de signos es el número de raíces reales positivas y negativas que tiene un polinomio en posibilidades. Es decir, yo voy a obtener que un polinomio quizá tenga, no sé, 2 raíces positivas o 0 raíces positivas. Y a lo mejor en las negativas voy a encontrar que un polinomio a lo mejor tiene 2 raíces negativas o 0 raíces negativas. Y entonces ya nos da una idea porque nosotros podemos hacer combinaciones y ya sabemos cuántas raíces tiene que tener cierto polinomio por su grado. Entonces lo que se hace con esta regla de signos es que se construye una tabla con todos los casos posibles.
combinando entonces las posibles raíces reales positivas con las negativas y le vamos a sumar las complejas que necesitemos para formar el grado de este polinomio. ¿Sí? Entonces vamos a platicar este método. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en contar cambios de signo en dos casos. Para encontrar el número de raíces reales positivas, vamos a tomar el polinomio así como está, sin ningún cambio, y vamos a contar el número de cambios de signos que existen en los coeficientes del polinomio. Ese número que nosotros contemos de cambios de signo, le vamos a restar 2 hasta que lleguemos al 0 sin que tomemos las posibilidades de negativos. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo si yo conté 4 cambios de signo, voy a tomar el 4, le voy a restar 2 y eso me va a quedar un 2 y después le voy a volver a restar 2 y eso me va a quedar 0 y aquí ya terminé porque si le vuelvo a restar 2 voy a llegar a un negativo. La conclusión aquí sería que ese polinomio o tiene 4 raíces reales positivas o tiene 2 raíces reales positivas o no tiene ninguna raíz real positiva. Si yo hubiera encontrado que el polinomio nada más tiene 2 cambios de signo, entonces o tiene 2 raíces reales positivas o 0 raíces reales positivas. Si yo hubiera encontrado que el polinomio tiene 3 cambios de signo, le voy a restar 2, 3 menos 2 es 1, 1 menos 2 es menos 1, entonces ya no, ni siquiera voy a tocar el 0. Y aquí la conclusión sería que tiene 3 raíces reales positivas o una raíz real positiva. Lo vamos a aplicar para que quede más claro. Y para la parte de negativas, pues es prácticamente lo mismo, solamente que voy a contemplar la posibilidad de que lo que estemos sustituyendo en x sea un número negativo. Y entonces vamos a utilizar la propiedad de que un número negativo elevado a una potencia par cambia a positivo, un número negativo elevado a una potencia impar mantiene su signo negativo. Eso me va a alterar un poco los signos del polinomio original y entonces voy a volver a contar los cambios de los signos ahora sobre este polinomio modificado y el procedimiento es el mismo. Si encuentro, digamos, nada más un cambio de signo, a esto ya no le voy a poder restar 2, entonces nada más forzosamente ese polinomio va a tener una raíz real negativa. Y bueno, este teorema de raíces complejas e irracionales es muy importante para que nosotros podamos completar la tabla que les menciono, que eso también ya lo habíamos comentado. Este teorema básicamente nos dice que si ya encontramos una raíz que es compleja, entonces el conjugado de ese número complejo que es raíz también es raíz del polinomio. Es decir, en resumen, las raíces complejas vienen por pares. Entonces en esta tabla, cuando yo esté haciendo la suma de las raíces en cada uno de los casos, ya sé que tengo que llegar al grado del polinomio y voy a completar con raíces complejas para estar seguro de llegar a ese grado. Y que eso también se cumple para las irracionales, lo comentábamos en clase a partir de la fórmula general, cómo pasaba que estas raíces venían por pares con su conjugado. Entonces vamos a resolver estos dos ejercicios. Bueno, vamos a resolver el primer ejercicio y el resto los vamos a practicar en la sesión de Zoom. Vamos a aplicar entonces este teorema de signos o regla de los signos para averiguar cuáles eran las posibilidades en raíces para este polinomio que ya resolvimos en el ejercicio anterior. Vamos a comprobar que precisamente en esas posibilidades estaba lo que encontramos como solución y cómo nos hubiera ayudado esta tabla para no estar probando tantas raíces. Bueno, entonces tenemos este polinomio. Primero vamos a encontrar cuáles son las posibles raíces reales positivas. Una diferencia con el teorema anterior es que el teorema anterior nos dice las posibles raíces que podemos sustituir en el polinomio y evaluar si eso no es raíz, pero estas serían las raíces. Lo que nos dice este otro teorema es la cantidad de raíces reales como posibilidad que va a tener un polinomio, ya sean positivas o negativas. Es decir, aquí en los resultados de esta tabla no va a significar que yo voy a sustituir un 4 o un 1 o un 2. Lo que significa es que existen 4 raíces reales positivas o 2 raíces reales positivas o 0. Pues vamos a empezar a aplicar el teorema para que veamos cómo funciona. Para el primer caso, para las raíces reales positivas, decíamos que no vamos a modificar nada. Vamos a tomar el polinomio y lo vamos a escribir tal cual. Y vamos a contar cuántos cambios de signo existen. ¿A qué nos referimos con cambios de signo? Que por ejemplo aquí tenemos más 6x elevado a una potencia de 5 y luego se le está restando x cuarta.
pasamos de más a menos, ese sería un cambio de signo. Para el siguiente término estamos de negativo, menos 5x cuarta menos 41x cúbica. Aquí no hay un cambio de signo. ¿Por qué? Porque vamos de negativo a negativo. Entonces, lo que llamamos cambios de signo son esos cambios de signo que existen en los coeficientes del polinomio. Y esos son los que vamos a contar. Entonces, partimos de un 6 positivo a un negativo aquí. Entonces, aquí hay un cambio de signo. Aquí está contado entonces un cambio de signo. Después sigue negativo y otra vez cambiamos a positivo. Entonces este sería otro cambio de signo. Sería el segundo cambio de signo. Entonces de positivo, ahora cambiamos a negativo, hay otro cambio de signo. Ya tendríamos 3 cambios de signo y finalmente de menos a más, en este último término, hay un último cambio de signo. Entonces en total hay 4 cambios de signo. Entonces colocamos el 4 y recuerden que les comentaba que vamos a ir restando 2. 4 menos 2 entonces es 2 y 2 menos 2 es 0. Esto hasta llegar al 0. Nunca un número negativo y si aquí nos resulta 1, entonces ya no vamos a colocar el 0 como posibilidad. ¿Qué nos está diciendo hasta aquí este teorema? Que este polinomio o tiene 4 raíces reales positivas o tiene 2 raíces reales positivas o no tiene ninguna raíz real positiva. En principio parecería que no nos está diciendo mucho por sí solo este teorema, pero combínenlo con el teorema que acabamos de ver anteriormente de raíces racionales. Y entonces, por ejemplo, si para algún caso ya encontramos que ya encontramos 4 raíces reales positivas, ya no tendríamos que seguir buscando en los positivos. ¿Por qué? Porque ya no hay posibilidad de que este polinomio tenga 6 raíces reales positivas. Y ahora nos vamos para el caso de los negativos. ¿Qué vamos a hacer con los negativos? Recuerden que aquí la consideración era sustituir, perdón, aquí me hizo falta el signo negativo. ¿Qué pasa o cuál es la posibilidad de que el número que estemos sustituyendo aquí sea negativo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden, potencia impar, el signo negativo prevalece, potencia par, el signo negativo cambia a positivo. Entonces, si yo sustituyo aquí un número negativo elevado a una potencia de 5, esto me va a cambiar el signo negativo. Potencia par no le va a cambiar para nada el signo, teníamos menos 5x cuarta, nos va a quedar aquí menos 5x cuarta. Después 41x cúbica, originalmente era negativo, pero cambió a positivo porque tenemos una potencia impar. En la potencia par no le va a hacer nada, se va a quedar positivo. Potencia impar sí le va a cambiar el signo, por eso este menos 37 cambió a 37. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues se lo podrían imaginar como sustituir un menos 1. Y entonces, por ejemplo, originalmente menos 1, una potencia de 5 va a resultar ser menos 1, este va a cambiar a menos 6. Menos 1 a potencia par cambia a positivo, no le va a hacer nada a este signo. Menos 1 a potencia impar va a quedar negativo, entonces este lo va a cambiar a positivo, que es lo que tenemos acá. Menos 1 a potencia par se convierte a positivo, no le hace nada a este signo, y menos 1 a potencia impar nos va a quedar aquí positivo. Y volvemos a contar los cambios de signo. En este caso empezamos con negativo, sigue negativo, aquí sí cambia a positivo, entonces aquí hay un cambio de signo. Después sigue positivo, 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 solamente hay un cambio de signo. Eso significa que este polinomio solamente tiene una raíz real negativa. Y ya no hay más posibilidades, entonces forzosamente tenemos que encontrar una raíz real negativa. Entonces en este caso sí nos está diciendo mucho. ¿Por qué? Porque significa que no importa en qué caso estemos probando, este polinomio solamente tiene una raíz real negativa. Y si ya la encontramos, entonces ya no tiene ningún caso el seguir sustituyendo raíces reales negativas como posibles. ¿Por qué? Porque si ya encontré a la única que tenía, ya no voy a encontrar otra más. Y eso nos ahorra mucho trabajo. Bueno, ¿qué hacemos normalmente con esta información? Vamos a construir una tabla con todas las posibles combinaciones. La tabla normalmente es de esta estructura. Como filas vamos a colocar reales positivos, reales negativos y le vamos a añadir el conjunto de los complejos. La última fila pues es de la suma total que tiene que ser siempre igual al grado del polinomio n. En este caso tenemos un polinomio de grado 5, entonces por eso todos los casos, todas las combinaciones tienen al final un 5. Y entonces encontramos que este polinomio o tiene 4 o tiene 2 o no tiene ninguna raíz real positiva, entonces colocamos aquí el 4, el 2 y el 0.
encontramos que para cualquier caso el polinomio solamente tiene una raíz real negativa. Entonces en todas estas combinaciones siempre va a llevar una raíz real negativa. Y entonces si yo hago la suma, por ejemplo, de 4 más 1, esto ya nos da 5. Entonces aquí no vamos a colocar ninguna compleja. Las complejas las vamos a utilizar para completar la suma que nos tiene que dar 5. Entonces en el segundo caso, este sería el segundo caso, tenemos la posibilidad de que solamente tenga dos raíces reales positivas. Le sumamos la raíz real negativa y nada más tenemos 3. 3 para 5, entonces nos hacen falta 2 que tienen que salir del conjunto de los números complejos. Y el caso donde no tenga ninguna raíz real positiva y tenga una raíz real negativa, nos van a hacer falta 4 raíces complejas para completar este caso y que sume la totalidad de 5 raíces. Y entonces ya aquí tenemos 3 casos. Algo que podemos notar es que noten cómo las raíces complejas siempre aparecen por pares. O no tengo ninguna, o tengo 2, o tengo 4. Es decir, aquí no cabe la posibilidad de que aparezcan 3, de que aparezca 1, de que aparezca 5, porque estas siempre vienen por pares, el complejo que resultó ser raíz y su conjugado. Por eso siempre resultan aquí como pares, números pares en las raíces complejas. Entonces, ¿para qué nos sirve este teorema? Pues vamos a ver qué hubiera pasado en el ejercicio anterior si nosotros conocemos esta tabla. ¿Qué nos dice esta tabla? Que en alguno de estos casos está en la totalidad de las raíces que vamos a encontrar. Es decir, que si ya encontramos, por ejemplo, que ya encontramos 4 raíces reales positivas, ya sabemos que solamente nos haría falta encontrar una raíz real negativa. Y si ya encontramos 2 raíces reales positivas y a lo mejor encontramos 2 raíces complejas, entonces ya sabemos que solamente nos hace falta una real negativa. ¿Qué hubiera pasado en el problema anterior? Bueno, si ustedes se fijan, empezamos probando con 1 y 1 resultó ser raíz. Entonces ya tenemos una raíz y esa raíz es real positiva. Entonces eso ya nos hubiera descartado esta tercera posibilidad. ¿Por qué? Porque si ya encontré cuando menos una raíz real positiva, ya no podemos tener 0 raíces reales positivas. Entonces ya sé que estoy o en este caso o en este caso de acá. Y luego probamos con menos 1 y menos 1 no resultó ser raíz. Probamos con 2, 2 sí resultó ser raíz. Después probamos con menos 2, 2 no resultó ser raíz. Hasta el momento llevamos 2 raíces reales positivas. Probamos con 3, 3 tampoco. Luego probamos con menos 3 y 3 sí resultó ser raíz. Entonces, menos 3 al ser raíz ya encontramos una raíz real negativa, que es lo que nos estaba diciendo aquí nuestra tabla. Seguimos entonces con posibilidad de que o sea esta de acá. Pero ¿qué certeza teníamos hasta este momento? Que como ya encontré la raíz real negativa, eso me descarta el estar probando aquí con las raíces negativas. Ya con eso descarto todas las negativas porque ya encontré la única raíz real negativa que tenía este polinomio y solamente me voy sustituyendo las posibilidades de positivas. Para eso es para lo que nos va a servir este teorema. Por sí solo quizá podríamos pensar que no nos dice mucho, pero si lo combinamos con otros nos va a servir bastante para que podamos saber qué tenemos que buscar. Supongamos que por alguna razón la primera que encontramos es la raíz real negativa. Aquí lo que nos estaría diciendo esta tabla es que ya no busquemos más raíces reales negativas, solamente positivas. Entonces, para eso es para lo que lo vamos a utilizar. Obviamente vamos a hacer más ejercicios para que nos quede un poco más claro y cuál es la ventaja de utilizarlo ya cuando lo empezamos a combinar con los otros teoremas que hemos comentado y algunos más que vamos a comentar.